Que la paz y las bendiciones de Dios sean con todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a su programa Cultura y Conocimiento del Islam. Como ya es conocido para muchos de ustedes, en los últimos años y específicamente a finales ya casi de estamos teniendo una serie de actividades que van en contra de la práctica religiosa del Islam. Hay una clara intención de manipuleo por tanto los medios de comunicación, por algunos medios escritos, publicaciones que de alguna forma atacan directa e indirectamente a los musulmanes y al profeta del Islam, que la paz y la bendición de Dios sean con él. En esta ocasión vamos a conversar siempre con el hermano Bilal, que nos da siempre esos análisis de los documentos y textos que leemos. Nos damos a la tarea de investigar. En esta ocasión tenemos en nuestras manos un libro que se titula Asesinato de Cristianos. Es una de las tantas formas de cómo tratan de malinformar la práctica religiosa del Islam, asociándola a actividades que no tienen nada que ver con la naturaleza misma del Islam. Pero bien, previo a esto quiero que le demos la bienvenida al hermano Bilal y posteriormente nos vamos a ir quedando con esta discusión. Bilal, bienvenido. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar nuevamente en este programa Cultura y Conocimiento del Islam en El Salvador, que poco a poco se está convirtiendo en una plataforma colaborativa en la que, gracias a Dios, estamos contando con el apoyo de reconocidos eruditos en cuanto al Islam y también de hermanos de otras partes del continente que están mandando sus videos grabados especialmente para ser publicados en esta plataforma. Un saludo muy especial también para todos los amigos que viernes a viernes están pendientes de este programa. Así como tú dices, Bilal, mucha de nuestra audiencia está favoreciéndose de los recursos que estamos proveyéndoles, y en esta ocasión creo que ha servido un elemento valioso el estar produciendo estas pequeñas grabaciones y ahora contando con esas colaboraciones, como tú comentabas, Bilal, de otros hermanos y especialistas y eruditos que de alguna forma están haciendo labor colaborativa con nuestras personas, dado que el tema tiene que ser abarcado por muchos ángulos. No solo nosotros tenemos la verdad absoluta, ni tampoco solo es el criterio nuestro, tiene que vertirse y partiendo de muchos criterios, ¿verdad? Así que bien por ello, y me gustaría que en esta ocasión, Bilal, habláramos sobre lo que tú encontraste en este libro que leíamos, Asesinato de Cristianos. Entonces, fíjate que de hecho este programa ha sido una iniciativa de un hermano de Puerto Rico, Jorge Pineda, quien desde Puerto Rico nos pidió que hiciésemos el análisis del libro El asesinato de cristianos. Vive la fe donde es peligroso creer, reza el subtítulo de esta publicación. Ahora, ¿por qué es importante, Gafar, leer esta clase de publicaciones? Porque me imagino yo que por ahí algunas personas que nos van a ver en este programa se harán la pregunta: ¿qué de provechoso hay en gastar tiempo e invertir algunos recursos en la lectura de libros como este, cuyo autor principal, y digo principal porque en la portada del libro el nombre de él aparece en mayúsculas y el otro, que supuestamente es el coautor, a duras penas y se puede ver? ¿Por qué es importante entonces leer esta clase de documentos o de textos? Primero, porque debemos de conocer cuál es la argumentación que se está utilizando para tratar de engañar a aquellas mentes de buena intención pero incautos en la investigación sobre el Islam. Dos, porque a veces hay personas que asisten a conferencias, que llegan a la mezquita, al centro islámico, algunas charlas que se dan sobre el Islam, y que a veces basan sus preguntas
en cosas que han leído en textos como este. Entonces es importante sin duda alguna para todos los musulmanes que están involucrados en la divulgación del Islam conocer qué es lo que se está diciendo del Islam en otros ámbitos fuera del islámico. Ahora, de este libro, publicado por la editorial Unilit, que es una editorial evangélica, en el 2016, si no estoy equivocado, primero hay que analizar obviamente su apartado gráfico, que es lo evidente, es lo primero con lo que uno tiene contacto. Y en ese sentido hay que decirlo con sinceridad, quizás hay que darle la aprobación, porque es un libro atractivo a la vista, con un buen diseño gráfico, relativamente corto, porque son 209 páginas en un formato, eso sí, un formato de bolsillo, un formato pequeño, que también lo hace de alguna forma accesible para portarlo en una mochila, en un bolso, etcétera. Es un libro de fácil movilización. Entonces, desde ese punto de vista, digamos que podemos darle la nota de aprobación con una tipografía que creo yo que está bien escogida y que facilita, a pesar de la pequeñez del texto, facilita su lectura. Pero hasta ahí la aprobación, no hay que confundirse. Claro. El hecho de que nosotros le concedamos que tenga una bonita portada y de que esté bien diagramado, estéticamente hablando, no quiere decir de que su contenido corresponda a la nota de aprobación del apartado gráfico. ¿Qué podemos decir de este libro? Primero hay que empezar por los autores, cuáles son sus credenciales. En el caso de los dos autores de este libro, Tom Doyle y Greg Webster, ambos tienen alguna credencial en el mundo evangélico, ambos han estudiado en algunos seminarios evangélicos de Estados Unidos, uno tiene una licenciatura de una universidad y han desempeñado durante algunos años cargos de dirección en algunas iglesias, han pastoreado iglesias en los Estados Unidos, iglesias evangélicas. En cuanto a sus credenciales del mundo islámico, en el caso de Tom Doyle, que es el que quizás podría en algún sentido decirse que es el que mayor contacto ha tenido con el mundo islámico, pues sus credenciales se limitan a ser guía turístico de europeos y estadounidenses, la mayoría evangélicos, que visitan Israel, Estados sionista de Israel, y que visitan pues algunos estados árabes, ¿no? Visitan las pirámides egipcias, visitan Petra en Jordania, los lugares sagrados en Jerusalén. Y otra de las credenciales que generalmente se suelen colocar en el caso de Tom Doyle es que esa licencia para ser guía turístico se la ha concedido el Estado sionista de Israel. Paremos de contar. Es decir, esa es toda la credencial que tiene Tom Doyle en cuanto a su conocimiento del mundo islámico. Es decir, no es una persona que haya cursado estudios universitarios, que sea... No hay experticia en ese aspecto. No hay experticia en el mundo islámico. Y ese es un gran problema. ¿Por qué? Porque por lo general las personas que no tienen experticia, conocimientos profundos sobre un tema delicado como es el tema islámico, pueden caer en el error de producir textos como este, El asesinato de cristianos, que es un texto que mezcla unas pocas verdades con muchas mentiras. Es un documento que ha sido elaborado de forma o bajo el formato testimonial. Reúne aproximadamente unos 8 o 9 testimonios de personas que supuestamente se convirtieron del Islam al cristianismo evangélico. Prácticamente es un libro muy predecible, ni siquiera podemos darle el beneficio de la creatividad, porque los 8 testimonios prácticamente dicen lo mismo y los 2 argumentos que se utilizan en los 8 testimonios son que los protagonistas de alguna u otra forma tienen contacto con alguna Biblia y que después de ese contacto con la Biblia experimentan sueños y visiones
de Jesucristo. Es decir, Jesucristo, después de ese primer contacto con la Biblia, Jesucristo se les aparece y les da ciertos mensajes, ¿no? Les designa misiones dentro del contexto islámico, misiones que tienen que ver con la predicación del Evangelio. Ahora bien, dentro de las cosas que son muy pocas en realidad, pero que son ciertas, que se anotan en este libro, bueno, obviamente que no podemos negar la existencia de grupos y organizaciones fanatizadas dentro del mundo islámico. El caso del mal llamado Estado Islámico, que es conocido, creo yo, por todo el mundo. El caso de las atrocidades que comete, por ejemplo, Arabia Saudita con las minorías religiosas, pues son cosas que no se pueden negar, claro, y que mal haríamos nosotros aquí en decir que no son ciertas. Pero paremos de contar también ahí con las verdades que dice este libro, porque luego empieza a hacer una serie de relatos y de cosas que realmente para una mente analítica bastaría con una ojeada para darse cuenta que esas cosas son inverosímiles, difíciles de que sean verdad. Por ejemplo, sugerir de que la mayoría de los musulmanes tenemos simpatía por el accionar de estos grupos como Estado Islámico, como los talibanes, como lo que hace Arabia Saudita, es una mentira absoluta. Es decir, somos, mejor dicho, más de 1.300 millones de musulmanes en el mundo. Imagínate vos de que esos 1.300 millones de musulmanes en el mundo en realidad tuvieran simpatía y apoyaran de forma activa al Estado Islámico. El mundo como lo conocemos actualmente ya no sería el mismo, sería un caos terrible. Entonces, esa clase de cosas que se plantean en algunos de los relatos de estos libros son cosas que a uno lo hacen reflexionar sobre la intención real de esta clase de textos. Este libro, Bilal, prácticamente estaría cayendo dentro de esas campañas de difamación, claro, con una gama muy sofisticada y además mejor elaborada, de islamofobia, pues que de alguna manera está nutriendo el odio hacia los musulmanes. En realidad sí, podemos decirlo con certeza, que este texto es un eslabón en una cadena de una serie de acciones que algunos ministerios evangélicos de Estados Unidos, desde allá por el año de 2015, 2014, comenzaron a publicitar con fuerza, y es el hecho de presentar y apoyar no solamente espiritualmente sino económicamente a algunas personas que nacieron en familias musulmanas, que nunca fueron musulmanes en realidad y que decidieron ya en su edad adulta hacerse cristianos evangélicos. Lamentablemente cayeron en las manos de estos publicistas que utilizan los diezmos de la gente en las iglesias para hacer esta clase de textos y con ello desprestigiar a otras religiones, porque no solamente es con el Islam, incluso dentro del mismo seno del cristianismo, la Iglesia Católica, por ejemplo, es también vilipendiada a través de esta clase de textos, el budismo, el hinduismo y otra serie de religiones por igual. Fíjate que uno de los personajes que puso de moda de alguna manera esta clase de textos de desprestigio contra el mundo islámico fue un muchacho inteligente y preparado que lamentablemente murió hace 1 o 2 años. Él era nacido dentro de una familia de origen pakistaní, se llamaba Nabil Qureshi, que escribió algunos libritos testimoniales sobre su conversión al cristianismo evangélico. Pues él fue usado, fíjate, de una manera bastante terrible por otro personaje también nacido en la India, que creó un ministerio que se encargaba precisamente de estas cosas, que se llamaba este personaje Ravi Zacarías, que fue quien utilizó a este pobre muchacho Nabil Qureshi para andar dando conferencias en diferentes iglesias y en algunos seminarios para escribir algunos libros de propaganda antiislámica. Pero fíjate que unos días antes de morir Nabil Qureshi de un cáncer muy agresivo,
dejó en su videoblog en YouTube un video en donde ya obviamente con la muerte a las espaldas, él dice que no quiere que sus videos se utilicen más para atacar al Islam. Fíjate que qué cosa más tremenda, ¿no? Que ya en las postrimerías de la muerte, este muchacho que fue utilizado por este otro Ravi Zacarías, que también ya falleció de un cáncer, dice que no quiere que sus videos sean utilizados más para atacar al Islam. Fíjate qué cosas más tremendas. Lastimosamente, creo que el mundo cristiano, evangélico, protestante, comúnmente lo conocemos, no podemos generalizarlo, pero en su mayoría está plegado de una gente que tienen su interés solo en percibir ingresos económicos, el dinero en cuanto a todo, beneficios de corte personal. El producto tal es que, ahí como tú haces el comentario, los diezmos que se obtienen en estas iglesias o en estos ministerios terminan siendo utilizados para elaborar propaganda de una manera engañosa para sus comunidades, porque mucha gente al leer este libro podría creer ciegamente que es cierto lo que está montando, cuando en esencia al leerlo percibimos que hay mucha fantasía, una clara intención de manipular algunos comentarios que sí ha conocido, nuevo recorrido que ha hecho este personaje, pero que lo lleva a un plano de veracidad que le quiere dar. Partiendo de eso mismo, ¿verdad? ¿Hay algo otros documentos siempre de corte cristiano que tengan una visión diferente? Las comparaciones siempre suelen ser odiosas, pero a veces son necesarias. Claro. Fíjate que yo aquí tengo otro libro escrito por un periodista y publicado por una editorial católica. Ese libro se titula Cristianos en Tierras del Islam, escrito por Claude Loriux, un periodista que fue corresponsal de muchas agencias de noticias internacionales y que realmente viajó por el Medio Oriente cubriendo acontecimientos importantes que se dieron ahí. Pues él escribió este libro de crónicas sobre la vida de los cristianos en algunos países islámicos, países que él visitó y que fue testigo de primera mano de lo que ahí sucedía, entre ellos Arabia Saudita, entre ellos Irán, Yemen, Jordania, Líbano, Palestina, etc. Y fíjate que la visión, a pesar de que no es un libro en el que hable bien del Islam, pero tampoco habla mentiras acerca de el contexto en el que él se desenvolvió. Por ejemplo, habla de que países como Irán, que es uno de los países atacados en el libro Asesinato de Cristianos, él habla de que han convivido por muchísimos siglos cristianos con musulmanes y también con judíos. Habla de misioneros franciscanos en Irán, fíjate, cosa más curiosa. Habla de grandes comunidades cristianas de rito armenio, por ejemplo, en Irán. Habla de ciertas libertades que tienen los cristianos para poder practicar su fe, y los judíos y los zoroastrianos también, en un país como Irán. Otra cosa, en este libro, Cristianos en Tierras del Islam, también habla, fíjate bien, personajes cristianos importantes que lucharon contra el Estado sionista de Israel en Palestina y que fueron martirizados. ¿Por qué este señor Tom Doyle no habla del maltrato que sufren los cristianos palestinos a manos del Estado sionista de Israel? Aquí lo omite totalmente, porque si vamos a hablar de asesinato de cristianos, también hay que poner en la balanza el asesinato de cristianos por parte del Estado sionista de Israel en Palestina. Pero aquí se omite totalmente eso. ¿Por qué? Se desconoce. Porque ya sabemos, uno, o lo desconoce o lo oculta intencionalmente. Fíjate que otra cosa que es raro en este libro es la insistencia del autor en tratar de insistir en que todos los relatos que hay aquí son ciertos y que son de personas que realmente existen. Sin embargo, en el mismo prólogo dice que él ha cambiado fecha, le ha cambiado nombre, le ha cambiado contexto, incluso dice que le ha cambiado los diálogos. Entonces, ¿qué prueba tenemos nosotros de que en realidad estos
testimonios sean realmente ciertos, aunque yo más creería que son parte de la creatividad y de la mente de Tom Doyle, claro, más que relatos verídicos. Entonces este es un libro que se acerca más a la ciencia ficción, sí, que en realidad a un libro de testimonio. Entonces lamentablemente tenemos que decirlo, a veces con un poco de tristeza, que este es un libro que estamos en un 99% casi seguros que todos esos relatos son inventos de Tom Doyle, que ninguno de ellos tiene realmente una fuente confiable de veracidad, como para decir que realmente pertenecen a gentes que son de Siria, o que son de Palestina, o que son de Líbano, o que son de Jordania, que se han convertido al Evangelio. Yo creo que es un documento propagandístico, que su objetivo fundamental definitivamente que es la desacreditación del mundo islámico. Lamentablemente no lo hace con una argumentación sólida, con estudios profundos, sino que prácticamente con unas poquísimas verdades mezcladas con un montón de mentiras. Así es que bueno, aquí en El Salvador se venden algunas librerías de corte cristiano a un precio, eso sí, le han puesto, fíjate, un precio no tan alto para que la gente lo pueda comprar, porque acá lo adquirimos a un aproximado de $3.50 o $3.85 de dólar. Claro. Entonces, bueno, lamentablemente hay que decirlo, es una especie de folleto bien empastado, pero malintencionado, con una intención bastante oscura. Correcto. Bueno, pues para ir finalizando, Vilar, en nuestro programa, tomando en cuenta y haciéndole un recordatorio a nuestros amigos y hermanos, que por parte nuestra, una vez al mes estaremos subiendo un video. De esa manera le damos oportunidades que otros hermanos y especialistas puedan también colaborarnos en la divulgación del Islam. Para ir finalizando, Vilar, últimas palabras. Sí, un gran saludo siempre para todos los hermanos que están pendientes viernes a viernes del programa Cultura y Conocimiento del Islam en El Salvador. Cada vez crece un poco más el número de seguidores en la página de Facebook, que lo pueden buscar como Cultura y Conocimiento del Islam en el buscador, ahí les va a aparecer. Y también para todos los hermanos que nos sugieren temas para que nosotros los toquemos o los abordemos en estas ediciones. Así es que un saludo muy especial para todos ellos. Bien, así como dice Bilal, enviarle también saludos a todos aquellos hermanos que por medio de la página de la Escuela del Islam Chiita se han comunicado con nosotros solicitando algún tipo de información, ya sea dónde poder conseguir literatura o cómo visitarnos en nuestras salas de oración, en este caso la sala de oración Imán Rida, que está al norte de San Salvador. Para ello quisiera mandarle un saludo muy especial a la hermana Laila. Ella es de origen palestino, que está radicando en Panamá, quien se comunicó el día de ayer con mi persona solicitando algún tipo de página donde poder encontrar información en castellano, específicamente chiita. Así que un saludo para ella y para todos los hermanos en Panamá que están en sintonía de este programa. Es un gusto para nosotros poder dirigirnos a ustedes. Así que no me resta más que agradecer, Bilal, la sintonía de este programa. Nos vemos y los escuchamos el próximo viernes a partir de las 7 de la noche. Cuídense mucho, hasta la próxima.